Bueno, buen día a todos y todas. Eh, Finalmente llegamos al último día de clases de este año tan particular. Eh, y como siempre, en esta última clase, perdón, no sé si hay un eco, si Se pueden escucha, apagar, se escucha un poquito así de alguien que está retomando algo. si pueden apagar los micrófonos, mejor. Gracias. Ahora mejor. Bueno, como decía, llegamos a la última clase, finalmente, después de este año tan particular, y creo que un año también inolvidable en muchos sentidos. Y como hacemos siempre, como hago siempre, esta última clase la dedico a una serie de preludios, en realidad es una colección de preludios, como hago habitualmente en las charlas teóricas, y como siempre lo repito allí. El preludio, la palabra preludio es un término que se usa habitualmente en la música y significa literalmente lo que inicia el juego, ¿no? Y como también siempre lo repito, es un poco lo que da el tono anímico a cada una de las charlas. Y en este caso es una colección de preludios que, sin llevar un hilo conductor lineal uno con otro, hay una cierta relación entre ellos para construir algo así como una especie de pequeño relato en relación a los trabajos y al trabajo que hicimos a lo largo de este año, como vuelvo a repetir, tan particular. Y en ese sentido, como preludio número uno, elijo, y hace ya unos años que elijo este preludio, un fragmento de un texto de este gran escritor argentino que es Macedonio Fernández. Por ahí muchos no lo conocen, pero Jorge Luis Borges decía que el único maestro que él tuvo fue Macedonio. Y Macedonio fue un escritor muy extraño dentro de lo que es la literatura argentina, porque fue el inventor de lo que se conoce como, o como él mismo definió, la primera novela buena, ¿no? Y de hecho, este preludio es de esa novela, que es la novela de la Eterna, que en realidad se compone justamente no de una historia, no es una novela que se compone de una historia lineal que se puede seguir de principio a fin, sino que básicamente está construida como está construida esta clase, es decir, por una serie de prólogos. Y de hecho, es un antecedente notable de Rayuela de Julio Cortázar, en ese sentido también apela a un discurso no lineal y fragmentario, dado que la novela de Macedonio se puede leer desde cualquier lugar, es decir, uno puede empezar por el preludio 1 o puede empezar por el preludio número 15, y así todo leer la novela. Finalmente hay una historia que cuenta al final y que tiene que ver con algo muy bello, porque de lo que trata es básicamente reconquistar a la ciudad de Buenos Aires para la belleza. Y uno de los preludios de este libro de Macedonio dice así, y es uno de los primeros, y que de alguna forma pone el tono en esto que les estoy contando. Disculpas por presentarte un libro inseguido, que como tal es una interrupción. Para ti, que te interrumpes solo y tan incómodo estás, con el trastorno traídote por mis prólogos, en que el autor salteado te hacía figurante, y soñar sobresaltado que eras lector continuo, hasta dudar de la inveterada identidad del yo salteante. Bueno, de alguna forma, aquí Macedonio nos presenta el programa narrativo de su libro, que justamente salta la idea de una narración lineal y presenta, como él bien dice aquí, un libro inseguido. Y me parece que esto es interesante de señalar, porque de alguna forma, en el taller, en cada uno de los niveles, hacemos un proceso que se relaciona con esto que nos propone Macedonio, un proceso salteante, no un proceso lineal. Un proceso construido a partir de fragmentos. Y como dice Pablo Picasso, este gran artista del siglo XX, dice, lo sublime y lo maravilloso se forma con fragmentos de lo real. Y de alguna forma, esos fragmentos
formaron parte y forman parte constantemente de nuestra propuesta pedagógica, del modo en que tenemos de encarar el trabajo proyectual en el taller. En este caso, por ejemplo, estamos viendo, y lo que voy a hacer en el día de hoy además es un paseo, no completo, por supuesto, sino fragmentario, por todos los trabajos producidos por ustedes brillantemente, diría, en este año tan particular en el taller. Y en este caso vemos una colección de fragmentos, de piezas, de composiciones preliminares que formaron parte, por ejemplo, de la propuesta de Arquitectura 2. O en este caso, es otro trabajo de fragmentos, de diálogos abiertos entre fragmentos, en este caso con la particularidad muy particular, valga la redundancia, de estar hechos a manos, de estos dibujos tan sensibles de Micaela, de Arquitectura 3, en donde propone justamente un diálogo y un estudio de esos fragmentos a partir del estudio de una obra. O este otro, que es también un trabajo de Arquitectura 2, en donde vemos cómo a partir de esos fragmentos ya puestos en relación con la preexistencia que este año trabajamos en el nivel, que es el embarcadero de Dársena Norte, empieza, digamos, a jugar en la construcción de estos espacios. El preludio 3 es de María Zambrano y dice: el sueño es ese mar interior de la psique sin palabra, donde surgen voces inarticuladas, de donde nos llegan continuamente un rumor semejante al del mar, confuso, anónimo, fragmentado y rítmico. De alguna forma, María Zambrano, esta gran escritora española de la generación del 27, que vivió exiliada gran parte de su vida como consecuencia de la guerra civil que azotó a España en los años 30, indaga justamente en uno de los temas que a nosotros también nos importa muchísimo en la propuesta pedagógica del taller, que es no solamente en esos aspectos luminosos y racionales que tienen que ver con la creación arquitectónica, sino que como buena creación, y así lo entendemos en el taller, la arquitectura también tiene una pata en el sueño, ¿no? Y María Zambrano le dedicó un libro completo al tema del sueño. Este fragmento es de un libro que se llama Los sueños y el tiempo, y justamente cuando Zambrano habla del problema del sueño, dice o lo compara con una especie de mar interior que forma parte de la conciencia, de nuestra psique, como lo denomina ella, pero sin palabras, sin poder expresarse directamente como palabras. Y agrega una cosa que también es muy interesante y que se relaciona con el preludio anterior de los fragmentos que nombraba Picasso. Esa manifestación de ese mar interior que surge sin palabras se da a través de voces inarticuladas, es decir, de voces fragmentadas que lo tornan generalmente confuso. Sin embargo, a pesar de esa confusión, el sueño puede ser anónimo, fragmentado y rítmico. Y creemos en el taller, como y buscando un poco en la producción de este año, encontré y me pareció interesante mostrar este fotomontaje de la etapa del proyecto urbano que hicimos a inicio del año, en donde de alguna forma, a través de esta técnica que es el fotomontaje, de hecho hemos hablado de esta técnica en una charla magistral que nos dieron Rodi, Nico y Elena, el fotomontaje es una técnica que permite, como lo decía Miralles, fijar vagamente, es decir, no fija con precisión y va cosiendo una serie de voces inarticuladas como las de un sueño. Y me parece que, en ese sentido, de todos los fotomontajes que se han producido en este año del taller, me parece que es el que más se acerca a eso que nos propone María Zambrano en torno al sueño, como voces inarticuladas, que de alguna manera uno va encontrando a partir de él un pequeño relato. Y también los sueños, como dice Zambrano, tienen un dejo de confusión, pero no por eso hay que abandonarlos. Es muy importante, en todo sentido y en todo orden de la vida, seguir los propios sueños.
Y muchas veces esas primeras imágenes que aparecen en los fotomontajes, aproximando realidades diversas, ¿no? Fragmentarias, poniéndolas en tensión, surge un cierto aire de confusión. Me parece que de los muchos fotomontajes producidos este año, de manera digital, mayoritariamente, aparece esa cuestión que en una primera lectura no resulta claro, pero hay que tener, digamos, confianza en que esa falta de claridad tiene que ver con la naturaleza confusa de los sueños. Y también este año, tan particular, hicimos algo de lo cual muchos o algunos de ustedes participaron, que fue un ciclo de cine, los sábados a la noche, sobre todo para acompañar esta consigna que tuvimos durante la pandemia de quedarnos en casa. Y ese ciclo de cine, en lo particular, nos dejó 30 y pico de películas magníficas de lo mejor de la historia del cine de estos tiempos. Y entre ellos vimos a Kurosawa, ¿no? Esta es una imagen de los sueños de Kurosawa, una de las películas que vimos en el cine, y que me parece muy apropiada, digamos, para contar, digamos, con una imagen muy onírica, por cierto, ¿no? Esto que Zambrano alude en torno a los sueños. El Preludio 4 es de Michel Foucault. Foucault, que también lo hemos citado este año en algunas ocasiones en mis charlas teóricas, es uno de los grandes pensadores de la segunda mitad del siglo XX, un pensador, podríamos decir, contemporáneo, y que ha cuestionado sobre todo ciertas lógicas establecidas, ¿no? Fue un gran crítico, por ejemplo, del poder. Y en ese sentido, una de las manifestaciones de ese poder es la educación, ¿no? Es el saber, ¿no? Eso que se institucionaliza muchas veces en las escuelas, en las universidades o el mismo Estado, institucionalizando un determinado tipo de saber. Y Foucault dice esto que me parece radical y que compartimos. Dice, el saber, básicamente, no ha sido hecho para comprender, ha sido hecho para hacer tajos. Y en ese sentido, también me parece importante recalcar esta idea porque a nosotros en el taller nos interesa construir nuestra propuesta pedagógica, nuestros trabajos proyectuales, a partir de esta mirada fragmentada que nos propone Picasso, anclada en una de sus patas en el sueño, como voces inarticuladas, y básicamente, como todo sueño y como todo fragmento, no sirve simplemente para comprender un aspecto de la realidad, sino muchas veces para generar una hendidura en esa realidad, para hacer un tajo, para de alguna manera generar a partir de eso un pequeño abismo. Y me parece que ese es el verdadero sentido del saber y del comprender, ¿no? Es decir, saber se hace y ha sido hecho, como dice Foucault, para hacer tajos. Y de alguna forma, en algunos de los trabajos que hemos construido a lo largo de este año, hemos hecho algunos tajos. Por ejemplo, esta es una imagen en el predio de Tandanor, donde han trabajado los estudiantes, sobre todo de Arquitectura 2, 4 y Proyecto Arquitectónico. Aparecieron propuestas de generar nuevos tajos, nuevas prolongaciones, por ejemplo, del río en este predio tan particular de la ciudad. Y hablando de tajos y de desgarros, también hemos hablado en una de las estoas, este año en particular, que inauguró como mecánica de inicio de la clase Arquitectura 3, de esta idea que plantea Hugo Mujica en torno al cuerpo desgarrado y al cuerpo idealizado, ¿no? La carne y el mármol, dos vivencias, como dice él, innegablemente opuestas y a la vez verdaderas, ambas configurando el conflictivo dualismo originario de lo trágico, la oposición insoluble de dos fenómenos originarios, el hiato entre la facticidad y la idealidad, la discordia real gracias a la cual hay libertad y hay la forja de un mundo, lo uno y lo múltiple, la identidad y la diferencia, la luz y la sombra, la pasión
y la razón, la carne y el espíritu. Y en ese sentido, en este texto maravilloso que Hugo Mujica le dedica a Francis Bacon, porque justamente de él está hablando y de él justamente trató esa estoa en donde yo cité este texto, habla justamente de este desgarro, de estos tajos que de alguna forma el mundo contemporáneo manifiesta justamente a ese cuerpo idealizado por la razón, ¿no? Y me parece que esta metáfora que usa Mujica en relación a la carne y al mármol, ¿no? La carne como expresión de la pintura de Bacon y el mármol en relación a la estatuaria griega a la cual él se refiere en esa muestra del Museo del Prado que visita y por la cual escribe este libro, son esas dos vivencias que él dice son innegablemente opuestas, pero también verdaderas, ¿no? Y es esa tensión entre lo uno y lo múltiple, entre la identidad y la diferencia, entre la luz y la sombra, entre la pasión y la razón, entre el sueño, agregaría yo, y lo diurno de esa razón, entre la carne y el espíritu, que también conformamos arquitectura. Y esta es la imagen que mostré en ese momento, en esa charla, de Bacon con las reses, de alguna forma, esa carne descarnada, tajeada, inspirada en otro gran artista que él observaba y tenía como referente, que era Rembrandt. Y seguimos con Foucault en el Preludio 6. Este es un texto muy famoso de Foucault, que particularmente lo hace citando a Jorge Luis Borges en uno de sus cuentos. Y dice así: este texto cita cierta enciclopedia china en donde los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador; B, embalsamados; C, amaestrados; D, lechones; E, sirenas; F, fabulosos; G, perros sueltos; H, incluidos en esta clasificación; I, que se agitan como locos; J, innumerables; K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello; L, etc. M, que acaban de romper el jarrón; N, que de lejos parecen moscas. Esta taxonomía es justamente una taxonomía, una clasificación que no parte de la lógica, y de alguna forma eso es lo que Foucault rescata de Borges. Es una clasificación, es una taxonomía, pero que no parte de un concepto lógico lineal. Y de alguna forma, este tipo de taxonomías que salen de toda lógica, de toda razón, es algo que también se implica con la propuesta que nosotros proponemos como modo, como metodología de trabajo en el taller. Acá vemos, por ejemplo, esa taxonomía atípica que sale de toda lógica, hecha, tal vez los estudiantes que hicieron esto en su momento en Arquitectura 1 no tenían presente este texto de Foucault o el texto de Borges, pero por ejemplo vemos en el caso de Daniel, Grace y Ignacio, a partir del trabajo con los referentes, empiezan a generar una taxonomía, una clasificación que, así como lo señala Foucault, tiene esa falta de lógica, esa falta de coherencia racional que postula también Borges en su propio cuento. Y esa misma taxonomía permite construir distintos tipos de relatos, distintos tipos de narraciones. En este caso, vemos, por ejemplo, cómo esto en una segunda instancia, en un trabajo de Arquitectura 2, se pone en juego. O, a partir de esa taxonomía ilógica, se llega a una cierta lógica, por ejemplo, en este caso, en el trabajo del conjunto de viviendas que hicieron estudiantes de Arquitectura 4, en donde finalmente esa clasificación inverosímil deviene en una cierta lógica, en una cierta poética en tensión con ese origen, si se quiere, más salvaje, ¿no? Y en este caso estamos viendo en esta imagen un conjunto de tipologías arquitectónicas, todas ellas cruzadas con una cierta lógica formal de este trabajo de vivienda colectiva que hicimos en el predio del Embarcadero y de Tandanor en Dársena Norte, en Arquitectura 4.
Y de alguna forma, y esto tiene que ver con el preludio que sigue, el preludio 7, esta tensión entre la lógica y lo ilógico, entre lo racional y la pasión, o entre la razón diurna y el sueño, genera una tensión, genera una incomodidad. Y a nosotros en el taller nos parece que esto es insoslayable y debe ser abordado, no debe ser negado. No debemos negar nuestros sueños, no debemos negar aquello que está en sombra, no debemos negar la cosa ilógica que manifiesta toda realidad. De hecho, este año ha sido un año, si lo vemos en estos términos, absolutamente ilógico. Es un salto en el tiempo, ha producido una ruptura en la continuidad de todo relato, ¿no? Es decir, se han interrumpido las cosas que nosotros creíamos que funcionaban para siempre y de por vida. Creo que en ese sentido, y me gusta ver siempre el vaso medio lleno, este año nos ha permitido darnos cuentas de que todo no es tan lineal, no todo es tan directo, no todo siempre funciona como creemos que debe ser la realidad. Y en ese sentido, eso genera claramente una incomodidad. Y me parece que un rol fundamental en la universidad y un rol fundamental en nuestro trabajo de enseñanza del proyecto en la facultad es generar esa incomodidad. Sabemos que esto es incómodo y la mejor manera de estar preparados a estas situaciones de incomodidad es, de alguna forma, formarnos. La formación tiene ese sentido. Y como lo dice brillantemente Jorge Mele, este profesor de la facultad, de una materia estupenda, electiva, que se las recomiendo a todos que la hagan, que está en el último año de la carrera de la FADU, él habla en uno de sus últimos libros de esta incomodidad, de estos incómodos espacios, de las indeterminaciones determinadas, que hablamos justamente y que yo cité en mi charla sobre lo específico y lo inespecífico en arquitectura. Y cuando Jorge habla de esta incomodidad, se refiere básicamente como referente a esta obra magnífica, que también la he mostrado en esa charla, que es la Märzbau de Kurt Schwitters, una obra de los años 30 hecha por este artista dadaísta alemán. Y esta imagen, de alguna manera, incómoda en su determinación, ¿no? Porque está hablando de esa inespecificidad que para nosotros es inherente a todo buen proyecto de arquitectura, también se dio en algunos trabajos del taller. Y justamente armando esta charla y haciendo este trabajo de indagación, que significa para mí hacer y armar esta charla, recordé esta imagen de un fotomontaje inicial de un estudiante de arquitectura 3, si no recuerdo mal era Tomás, que trabajando en esta incomodidad de ciertas indeterminaciones, en el proceso, esas indeterminaciones, esos espacios indeterminados, esos espacios ilógicos, van encontrando, a partir de esa incomodidad, su determinación en un problema concreto. Y esto es parte del proceso acontecido, por ejemplo, en este trabajo de A3 en el Museo Ferroviario. Se ve, de alguna manera, entre la imagen anterior y esta, esa continuidad y cómo se trabaja y cómo, en realidad, todo trabajo de proyecto es, de alguna forma, sostener estas indeterminaciones determinadas. Y en el preludio 8 lo cito al maestro Caveri, en esta frase que me gusta mucho y que me la dijo en un reportaje hace muchos años. Dice: la arquitectura siempre tiene un sentido simbólico, y a eso no escapa ni la posmodernidad, ni su simulación y simulacro, ni sus sueños de cartón pintado, ni sus transversales deconstructivas y su retórica estructural, que penetran con sus sentidos y significados no solo la arquitectura, sino la educación y la política. Caveri habla justamente también, de alguna forma, en este texto, en este pequeño texto que estoy citando, de esa dimensión simbólica de la arquitectura, que no se construye solamente con lo que está. Justamente yo había nombrado en su momento y les había contado que lo simbólico justamente es, literalmente lo que significa la palabra simbólico, es la mitad ausente, ¿no? Es esa mitad que de alguna manera está presente acá, pero que no está presente
en un 100%, ¿no? Un símbolo alude a una mitad que no está, ¿no? Y esto, ¿no? Esta mitad ausente, que todo símbolo es y que todo símbolo encarna, es fundamental no solamente para la arquitectura, sino también en términos de educación y de política. Toda educación tiene su costado simbólico, tiene su raíz simbólica, al igual que toda política. Y esto lo vimos claramente en esa clase. Si bien este año no dediqué una clase completa a hablar sobre la obra de Caveri, porque tuvimos un segundo cuatrimestre muy corto, pero sí en esa clase sobre lo específico y lo inespecífico, hablé, por ejemplo, del uso del arco ojival y cómo Caveri, en la imagen de arriba, que es la escuela primaria de la Comunidad Tierra, o en esa casa que hizo en San Isidro, que es la imagen de abajo, la casa Moore, para la familia Moore, a partir de una forma que parte de una forma concreta, material, pero que de alguna forma es indeterminada en términos programáticos, puede transitar desde una escuela hasta una casa y de alguna forma, ese arco ojival, que en realidad son dos manos que se acercan casi como un sentido de rezo, para Caveri es una forma con un alto contenido simbólico. De alguna manera, el arco ojival en Caveri representa a la fe. Y esta idea del sentido simbólico de la arquitectura que Caveri pregonaba en su propia obra como pedagogía, también lo hemos visto de alguna forma reflejado en algunos trabajos del taller, ¿no? Como un símbolo de retiro, claramente son los dos arcos que constituyen la estación central. Y esos dos arcos aparecen claramente en la conceptualización de los diálogos de un estudiante de arquitectura 3 en sus primeras formalizaciones, más cercanas al sueño, ¿no? A veces confusa en estos espacios, pero precisas en esas indeterminaciones. O también lo vemos en la imagen de abajo, en un trabajo de arquitectura 1, en donde estos arcos y el arco con su generatriz transformado en cúpula, aproximándose al Museo de Arquitectura o al MARC, que es donde trabajaron los estudiantes de Arquitectura 1 en este cuatrimestre. Y el lugar es importante, el lugar en donde trabajamos. Y este año tan particular, no pudimos viajar, como lo hacemos todos los años. Inauguramos y esperamos poder el año que viene hacerlo y que nos acompañen todos ustedes también a ese viaje en algún momento a la isla Martín García. Nos interesa viajar y nos interesa cruzar el río, ¿no? Porque el Río de la Plata, de alguna forma, es el lugar que teje nuestra historia, ¿no? Y de alguna forma, este preludio 9 alude a eso, ¿no? A este tema del río que Haroldo Conti, un gran escritor argentino, lamentablemente desaparecido durante la época de la dictadura militar, escribe en un libro que se llama Sudeste y que se los recomiendo fervientemente. Y dice ahí, el río teje su historia y uno es apenas un hilo que se entrelaza con otros 10.000. Hay que aclarar que Haroldo Conti vivió en el delta del río Paraná, y ahí escribió este libro. Y entretejer la historia, nuestra historia, y de hecho, y por lo tanto, nuestra arquitectura con el río, es parte sustancial de la propuesta del taller. Y de alguna forma, aunque no físicamente, porque no pudimos atravesarlo, como lo hacemos todos los años, en un barquito yendo a Martín García, estuvo presente en nuestros discursos, en nuestros trabajos y en nuestra memoria, ¿no? Y este es un imaginario urbano en Retiro, en esa zona de tan alta densidad como es Catalinas Norte, con estas torres imponentes, y como en la propuesta de un estudiante de proyecto urbano, ese río con un parque lineal se entreteje con nuestra historia y se entreteje con la historia de la ciudad. Pero también esto pasó, y eso es lo que me parece importante señalar, no solamente en proyecto urbano. El río no es un problema de los chicos grandes, ¿no? Que tienen que tomar conciencia de él, sino que también desde muy pequeños, ya en Arquitectura 2, en los cursos iniciales, es importante tomar en cuenta que un buen arquitecto construye desde un lugar específico. Es decir, el lugar es una especificidad
con la cual uno debe trabajar, ¿no? Y este es el trabajo del embarcadero en Dársena Norte, en donde en estos fotomontajes, si se quiere, rudimentarios de estudiantes de Arquitectura 2, se muestra de una manera muy presente y viva justamente ese río entrelazado con la historia del lugar. Y también en este otro trabajo de Cristian y de su grupo de Arquitectura 2, hubo una aproximación no solamente a resolver el problema programático que ese embarcadero proponía con un conjunto de 6 viviendas, sino que también hubo en algún momento de este segundo y breve cuatrimestre una manera de aproximarse al río con alguna propuesta. Y me parece muy interesante esta imagen, ¿no?, de un fotomontaje aéreo, en donde a la propuesta del embarcadero que existe ahí con sus diques, este trabajo propone una especie de segunda dársena a partir, digamos, de la generación de esta pieza urbana que se desarrolla frente a él, ¿no? Tomar conciencia de esto, aunque sea un trabajo de Arquitectura 2, es muy importante para nosotros. Y por supuesto, en los niveles superiores, como ya vimos el trabajo del proyecto urbano, también la presencia del río es insoslayable, ¿no? En el caso de esta imagen que estoy mostrando, es un proyecto en su fase inicial de Arquitectura 4, en donde en estos superbloques que conformaron el conjunto de viviendas que como programa híbrido se dio en ese nivel, aparece una primera aproximación de estos superbloques en relación al río, al agua, conformando esos diques. Y también, esta es una imagen que al armar esta charla rescaté y me pareció interesante, ¿no? En el Hotel de los Inmigrantes, en esta propuesta también de una estudiante del último año de la carrera del taller, muestra estas interrelaciones y cómo se entreteje, en este caso, la historia de ese hotel, literalmente, a partir de estas construcciones, con el agua, con el río. Y también en esta otra propuesta de un estudiante de proyecto urbano, me parece muy interesante como planteo. Ya en esta imagen vemos esa zona tan árida de Torres, de Catalinas Norte, y cómo se propone generar un nuevo Tajo, donde hoy está el gran viaducto, y hacer un nuevo canal, y a partir de allí generar una serie de muelles que entrelazan las enormes torres de Catalina, y de alguna forma entrelazar todo este paisaje que hoy en realidad es bastante ajeno al río, con el río, ¿no? Es una propuesta muy interesante desde el punto de vista urbano y paisajístico para el lugar. Y siguiendo con Aroldo Conti, en el Preludio 10, él dice: las distancias se dilatan y la meta se aleja con uno. En mitad de camino todo es remoto. El punto de partida, el punto de arribada. De alguna forma, este entrelazamiento de la arquitectura, del proyecto, ya sea urbano o ya sea un programa tan simple como un conjunto de 6 viviendas, tiene que ver con este entrelazamiento y tiene que ver con esta historia que el río teje. El río también teje una historia, y en ese sentido me parece que estos montajes, producidos también en este año tan particular, muestran en esa secuencia temporal anacrónica cómo pasado, presente y futuro se pueden amalgamar en una única imagen, ¿no? Desde esos inmigrantes llegando con sus barcos, o de esas imágenes de lo que era la costa del río a principios del siglo, ¿no? Cuando por ahí en Costanera Sur teníamos un gran balneario antes de que existiera la reserva ecológica, y miles de porteños se volcaban a las aguas allí, ¿no? Y después la construcción del puerto, ¿no? Y un nuevo imaginario pensando ese lugar a futuro, ¿no? Todo eso se entrelaza con la arquitectura y me parece que es el material del proyecto. Todo proyecto debería estar atravesado por estas historias, ¿no? Un proyecto que carece de historia, que carece de la memoria del lugar, es un proyecto trunco. Y vuelvo a Zambrano,
en el Preludio 11, en este texto, que me encanta, porque habla de algo que está omnipresente en nuestro río, que es la idea del horizonte, ¿no? El horizonte como un hecho material y físico del Río de la Plata, y que, como dije anteriormente, este año no pudimos ver, no pudimos atravesar, pero está ahí, sigue estando ahí, sin lugar a dudas, y en algún momento lo haremos. El horizonte no solamente es un hecho físico que conforma a nuestro río y a nuestro paisaje, sino que también es una metáfora de la vida, si se quiere, ¿no? Y es un poco lo que dice Zambrano en este preludio que a continuación les voy a leer. Dice, el horizonte se constituye en un más allá del obstáculo primero a franquear, el obstáculo inicial. Podría ser nombrado, pues, que inicia un modo de vida diferente, que se repetirá en cada vida individual. Y entonces, del horizonte aún solamente vislumbrado, nace el camino. Y me gusta esta tensión que establece Zambrano con la idea del horizonte, no solamente como algo constitutivo de un paisaje, sino también como algo constitutivo del paisaje de nuestra vida, ¿no? Es teniendo un horizonte que podemos, a partir de él, vislumbrar el camino que nace. Y vuelvo al cine, que como dije, este año fue algo que armamos como modo de acompañamiento los sábados a la noche, ¿no? Y entre las películas que vimos esta maravillosa película de Tarkovsky, Solaris, del año 74, en donde particularmente, estas son dos imágenes, dos fotogramas de la película, en la de arriba vemos a ese planeta que tiene dos soles y que de alguna manera, si bien Tarkovsky no estuvo en el Río de la Plata, seguramente hubiese quedado maravillado con el paisaje del río, bien podría ser una imagen de nuestro río, un poco más turbulento, si se quiere, en su destada. Pero la idea de que de ese horizonte, ¿no?, de ese planeta imaginario que es Solaris, se posa esa nave, que es la imagen de abajo, en donde los personajes transitan por un camino que constantemente se curva, ¿no? La nave de Solaris es una nave curva, ¿no?, en donde los caminos no dejan ver el fin, ¿no? Se van justamente curvando. Y me parece que esta imagen, además de ser muy poética, es muy bailadera, muy verdadera en términos, si se quiere, de pensamiento, como lo dice Zambrano. Y el horizonte estaba presente y estuvo presente en los trabajos de este año del taller, ¿no? Lo que estamos viendo arriba es una imagen de un trabajo de proyecto urbano, en donde, recreando la memoria de esa vieja costanera, en este caso vislumbrando ese nuevo horizonte, esa nueva construcción de Buenos Aires que mira hacia el futuro. Pero no solamente es un problema de proyecto urbano, el problema del horizonte, el problema del río, ¿no? También el esfuerzo que vemos en este trabajo de Arquitectura 1, en ese corte en el MARC, sobre todo, me parece que estos dos cortes son muy significativos en este trabajo, de cómo llegar, ¿no?, cómo vislumbrar ese horizonte ascendiendo a través de una escalera para llegar a un mirador en el MARC, ¿no? Hoy, donde hay un tanque de agua, transformarse en un mirador de ese horizonte infinito. Entonces, acá vemos como el problema del territorio, el problema del río, no es un problema solamente que hay que pensar en el último año de la carrera, es también un problema que atañe a ser tomado en conciencia, a ser tomado en consideración en los primeros años. Y acá me autocito en el Preludio 12. Esto de los caminos que se curvan. En la curva no vemos más allá de la curva, el hacia dónde de dónde, el camino sinuoso, el versus del poema. Básicamente, todo poema, todo verso, en el buen sentido del término, es un camino curvo. Y no vemos más allá de la curva porque no vemos el fin. Y me parece que en ese sentido, y vuelvo a lo que aconteció en este año, esa incertidumbre de no ver el fin es justamente lo propio de los caminos que se curvan. Y me parece que hay que transitar los caminos de la poesía, los caminos de la curva, los caminos en donde esa sinuosidad no permite ver el hacia dónde de dónde. Es lo que debemos aprender
me parece centralmente en estos momentos, en la formación y en la universidad, es lo que debemos aprender a transitar en tiempos de incertidumbre. Y este trabajo me pareció genial. Es de un grupo de Arquitectura 1, ¿no? Es un trabajo experimental de las composiciones que se hicieron en este segundo y breve cuatrimestre que transitamos virtualmente, en donde esos caminos curvos que surgen a partir del estudio del referente generaron una especie de nueva torre, inverosímil, si se quiere, pero me parece con un sentido y una carga poética muy grande. O este otro trabajo del proceso de Gabriel, de Arquitectura 3, en el Museo Ferroviario, que fue el lugar en donde elegimos trabajar este año, ¿no? Continuando con la memoria del ferrocarril y la memoria del lugar, en este edificio ladrillero magnífico, que dicho sea de paso, en el jury de Arquitectura 3, que finalizó ayer junto con el DPA, a todos nuestros estudiantes les fue magníficamente bien, y tengo que decir también acá que estoy muy orgulloso de todos ustedes, de todos los estudiantes que participaron, porque tuve la ocasión de transitar distintos jurados y ver distintas alocuciones de los estudiantes, y la verdad que todos nuestros estudiantes tienen una solidez en los contenidos que expresan que creo tiene bastante que ver con el proceso que nosotros inducimos a que acontezca en el taller. Y en este caso, para volver al trabajo de Gabriel, en las primeras aproximaciones de los umbrales, del adentro, entre el adentro y el afuera de este magnífico edificio ladrillero de Retiro, también a partir de la memoria de los arcos de la estación Retiro, propuso estas imágenes que uno podría decir son casi inverosímiles, pero son muy verdaderas, ¿no? A transitar los caminos curvos que el propio proyecto proponía. Y tal vez uno de los grandes maestros de la arquitectura poética, al que este año tampoco le pude dedicar una charla entera como hago todos los años, así que espero que el año que viene sí pueda hacerlo, pero sí estuvo presente en la charla de lo específico y lo inespecífico, es Carlos Scarpa. Y él decía, en este Preludio 13, he tratado de poner imaginación y poesía en mi trabajo, no con la intención de crear una arquitectura poética, sino crear un tipo de arquitectura del que pueda emanar un sentido poético. Y en tal sentido, me parece muy profunda esta afirmación de Scarpa, porque lo poético tiene que ver con el sentido. Y de hecho, tiene que ver con el sentido y tiene que ver con el aprender a transitar un camino en donde el fin no está a la vista, un camino curvo, un camino sinuoso, un camino en donde el hacia dónde, de dónde, queda como indeterminado. Y me parece que esta imagen, que es de un proyecto construido de Scarpa en los jardines de la Bienal de Venecia, es el pabellón de Italia, en estas curvas y contracurvas que propone, en esta cubierta inverosímil, porque en realidad es un techo de un patio, ¿no? Pero con las enredaderas que también caen en curva, hasta con los pequeños chorros de agua que también trabajan con la curva, o las sombras proyectadas en el piso, o las columnas, o las cubiertas, todo alude a ese camino sinuoso, a ese camino poético. Y Hugo Mujica, este otro gran maestro que estuvo invitado en varias ocasiones por nosotros en el taller, dice, sin poética no hay sentido. Hay hechos, pero no acontecimientos. Hay funcionamiento, pero no vida. Y en ese sentido, lo que nosotros reivindicamos como propuesta pedagógica del taller es que queremos construir el sentido. Y ese sentido, cuando se construye, es poético y constituye en sí mismo un acontecimiento. Y construir ese acontecimiento, construir ese sentido, es ir más allá del simple funcionamiento, es adentrarnos en la vida misma. La vida misma, y este año, y disculpen que sea reiterativo, nos lo demostró, desnudó de alguna forma nuestra vida, ¿no? Nos puso frente al hecho de que todo proyecto muchas veces es una ilusión, de que esta idea de caminar en línea recta es muchas veces ilusoria, de que el funcionamiento también
puede cesar. Lo que no puede cesar es la vida. Y esto lo hemos puesto en juego desde muy el inicio, incluso en el periodo de acompañamiento, ¿no? Acá muestro esto que fue parte del periodo de acompañamiento que hicimos este año y que iniciamos en mayo, de este video magnífico que hizo Juan, un estudiante que cursa con nosotros por primer año, que cursó con nosotros por primera vez este año en el taller en Arquitectura 3, y hizo una secuencia magnífica con un video de su actividad, ¿no? Del funcionamiento de él en su propio departamento, un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo hacemos para trascender la mera actividad, ¿no? Sin por eso soslayarla, ¿no? Es decir, las cosas tienen que de alguna manera funcionar, pero no nos podemos quedar simplemente con la actividad de la cotidianidad, con el funcionamiento de las cosas por sí mismas. Toda arquitectura debe trascender su funcionamiento, ¿no? Y me parece que una imagen que muestra muy claramente ese trascender el mero funcionar es esta imagen de Rodrigo, que también es un estudiante del taller, que se recibe este año con nosotros y que además aprovecho acá para felicitarlo por su magnífico desempeño. Tuve la ocasión de escucharlo ayer exponiendo su trabajo en el Tribunal de Proyecto Arquitectónico y lo hizo magníficamente bien. Y en este caso, en su propia casa, en el periodo de acompañamiento, una casa chorizo de la Ciudad de Buenos Aires, propone trascender esa mera actividad en algo que obviamente toca a lo poético, ¿no? En este caso, prolongando el interior y el exterior de un aventanamiento de esa casa de patios. Y vuelvo a Claudio Caveri. Esto me lo decía hace muchos años y siempre me pareció genial porque me explicó genialmente qué es eso, qué es la razón, ¿no? Y que hace que nuestra vida funcione, ¿no? Funcionamos a partir de las razones, pero no es solamente la razón la que determina nuestra vida. Y él me lo explicó con una imagen que siempre me gusta repetir y que forma parte, en este caso, del preludio número 15, porque me parece que es sumamente gráfica. ¿Qué es la razón? Dice, es esa linterna que te dan y que te permite iluminar a vos todo desde tu propio prejuicio. Pero atenti, que la razón es una linterna, que te va a aclarar cosas, pero vos te vas a quedar oscuro en el medio de un gran misterio. Y entonces, para Caveri, la arquitectura siempre es la búsqueda de la sorpresa, de tratar de ocultar y desocultar, nunca la transparencia total. Este costado luminoso y este costado de sombras es de alguna forma lo que Caveri rescata de la arquitectura. A él le interesaba no solamente el aspecto luminoso de las cosas, sino también aquello que queda en sombras, ¿no? Y esto, me parece que esta imagen magnífica de un fragmento inespecífico de uno de los trabajos de inicio de este cuatrimestre, de este año, con esas sombras largas y proyectadas, muestra ese otro costado que no debemos soslayar en la arquitectura. Hay cuestiones que son racionales a las cuales debemos dar respuestas concretas para que las cosas funcionen. Pero tengamos en cuenta que eso es un costado de la realidad y que toda realidad también proyecta una sombra. Caveri citaba a Nietzsche, este gran filósofo alemán del siglo XIX, y lo citaba en esta frase. Decía, cava, pues debajo de tus pies hallarás la fuente. Y esto lo decía en relación a una pedagogía de su propia arquitectura. Él decía que lo importante no está ahí arriba en un podio, sino que está debajo de nuestros pies, de lo que hay debajo de nuestra tierra, en nuestra tierra. Aludía a este cavar como un adentrarse en la tierra. Y me parece que este cavar se dio claramente. Este es un trabajo también de Micaela, que también aprovecho para felicitarla por su excelente desempeño en el jury de Arquitectura 3, que en el periodo de acompañamiento, desde su casa, nos contó cómo su casa, su habitación particularmente, daba al patio de una vecina al cual ella podía ver, pero no podía acceder, y propuso, casi clandestinamente,
como trabajo de quedarse en su propia casa y de habitar su dormitorio, expandir los límites de ese dormitorio excavando, descendiendo, yendo para abajo y haciendo un pequeño refugio, casi el refugio de sus propios sueños, en el patio de su vecina al cual ella podía contemplar desde su ventana. Este dibujo me parece que condensa magníficamente eso que Micaela nos contó en aquel momento en el periodo de acompañamiento. Y lo extraño de estas cosas es que estas cosas, de alguna forma, que nos tocan íntimamente, porque claramente esto a Micaela, por la manera y la sensibilidad con la cual contó esto y que me llega a mí hasta hoy a contárselos a ustedes nuevamente, ¿no? Por ahí no todos la escucharon en ese momento exponer su trabajo, cómo estas cosas, que uno dice, bueno, es el propio dormitorio de Micaela, es el patio de su vecina al cual ella puede ver pero no puede acceder, cala en la arquitectura de una manera mucho más profunda de la que nosotros creemos. Y es este trabajo de indagación en la propia psique, como dice Zambrano, ¿no? En los propios sueños del arquitecto, es la materia prima fundamental a la cual debemos acceder para construir un proyecto. Y ella, por suerte, este año lo pudo hacer. Y les muestro la imagen de su proyecto final que presentó al Jules de Tres, esta imagen que me parece estupenda. Porque en el Museo Nacional Ferroviario, en este magnífico edificio centenario de Retiro, en donde los estudiantes de Tres propusieron una ampliación de una biblioteca, Micaela propuso, para acceder a la institución, cavar la tierra y descender. Es decir, eso que tímidamente indagó en sus propios sueños, en su propia habitación, se trasladó a una institución, obviamente con otra escala, pero con el mismo sentido, con la misma comprensión, con la misma sensibilidad. Y nada mejor entonces que esta cita de Nietzsche que hacía Caveri de que hay que cavar porque justamente la fuente la vamos a hallar debajo de nuestros pies. Y como decía hace un rato, la arquitectura que nos importa está en un lugar. No es una arquitectura abstracta, no es un plato volador. Es una arquitectura que se implica con la vida, con los sueños, con las sombras que esa propia vida arroja en su cotidianeidad. Y el lugar es básicamente la ciudad. La ciudad es muy importante y por eso siempre trabajamos en general en enclaves en donde la ciudad toma protagonismo, ¿no? Y es esto que decía Mancio Williams, ¿no? Magistralmente refiriéndose a Buenos Aires, ¿no? Él entendía a Buenos Aires como la tensión entre dos territorios, o en realidad entre un gran territorio que es el horizonte, que en un momento dado es líquido, el río, en un momento dado es sólido en la pampa, ¿no? Entonces él decía la ciudad entre pampa y río como medio entre ambas vastedades, ¿no? La ciudad en tensión entre dos infinitos. Tomar conciencia, ¿no? Este es el dibujo, lo que aparece debajo de vuestras pantallas, es el dibujo de Amancio ilustrando esta idea, ¿no? Es decir, una gran línea de horizonte compone nuestro paisaje y la ciudad es en el medio de esas dos grandes horizontes, de esas dos grandes vastedades. Y tener conciencia de la ciudad en relación a este paisaje es algo que de alguna forma también, como ya lo he explicado en algunos trabajos anteriores, cuando hablamos del horizonte, estuvo presente en el taller, ¿no? Este fotomontaje de arriba de Proyecto Urbano muestra de un modo también muy poético cómo en esa zona de Catalinas, que hoy en día está vedada al horizonte, tal vez sea posible ascender, ¿no? A través de una serie de pasarelas, de una serie de paseos, y vislumbrar ese más allá de ese horizonte que determina este paisaje, ¿no? Me parece que este fotomontaje es la aspiración del dibujo de Williams que vemos abajo. Y Borges, y como les dije, su maestro fue Macedonio Fernández, con el cual comencé esta clase, en un poema que habla sobre Buenos Aires, en un libro en donde habla sobre Buenos Aires, dice lo siguiente: el arrabal es reflejo de nuestro tedio. Mis pasos claudicaron cuando iban a pisar el horizonte, y quedé entre las casas cuadriculadas en manzanas diferentes e iguales, como si fueran todas ellas monótonos recuerdos repetidos de una sola manzana.
La ciudad es el reflejo de nuestro tedio, y hacer ciudad, de alguna forma, es imbuirse también del sentido poético, más allá del mero funcionar de la ciudad. Esta es una imagen del trabajo de Nacho, alumno de Proyecto Urbano y Proyecto Arquitectónico, que además aprovecho acá ahora para felicitarlo públicamente por su brillante desempeño en el jury de PA, tuvo el mejor trabajo de su tribunal, y esta es una imagen de ese trabajo en el astillero de Dársena Norte, en donde en ese edificio preexistente, monótono, ¿no? como esos arrabales que de alguna forma denota Borges en su poema, fue capaz de, en este lugar abandonado, de construir una nueva urbanidad, de construir un paisaje urbano. Y esta imagen lo muestra de una manera absolutamente cabal. ¿Cómo construir? ¿Cómo es posible construir ciudad en este paisaje de Buenos Aires, que hoy en día es casi inaccesible y está lamentablemente abandonado? Pero también esta dimensión de la ciudad estaba presente, y por suerte está presente en todos los niveles del taller. Acá muestro un fotomontaje de Tomás, si no recuerdo mal, si me equivoco algún nombre, discúlpenme, pero creo que era de Tomás, de Arquitectura 3, con el Museo Nacional Ferroviario y su particular enclave urbano sobre la Avenida Libertador, con toda esa mole de torres de la ciudad formal que está del otro lado, ¿no? La ciudad informal está detrás de las villas, ¿no? En la Villa 31, en el barrio 31, y en este caso, esa ciudad formal, dura, que forma parte también de este paisaje y del cual también, por suerte, hemos tomado conciencia. Y la ciudad es también memoria, ¿no? Y por eso me gusta este Preludio 19 de Aldo Van Eyck, este gran arquitecto que formó parte del Team 10, poco estudiado y que hay que volver a mirar. Él decía: creo que el pasado, presente y futuro deben ser sujetos temporales activos en la mente interior del creador, como un continuum. Si no fuese así, los artefactos que creamos carecerán de la profundidad temporal y de sus asociaciones perspectivicas asociadas. Cuando Aldo Van Eyck propone esto y declara, entre otros, a partir de su experiencia en el Team 10 es el grupo de los 10, es un grupo de arquitectos notables, entre los cuales estaba él y su mujer, y que proponen la muerte de los Siam, ¿no? La idea de la ciudad, de la arquitectura moderna, de esa ciudad funcionalista, donde todo está separado, ¿no? Donde todo es simplemente el futuro, ¿no? Él habla justamente de rescatar no solamente la proyección hacia el futuro, sino también rescatar el pasado y el presente como sujetos temporales activos en la mente interior del creador para generar un continuum, y ese continuum es el paisaje que con nuestros artefactos creamos en la ciudad. Y eso, si eso no está, eso hace que nuestros proyectos carezcan de profundidad. ¿Y por qué? Porque falta justamente esa capacidad, si se quiere, de ensoñación, esa capacidad de sueño, esa capacidad de asociaciones, como lo dice él, perspectivicas asociadas, que todo proyecto, que todo buen trabajo tiene que tener. Todo trabajo no puede ser simplemente un canto al futuro sin más. Tiene que tener raíces, un poco como lo dice Nietzsche, como lo citaba Cavalli, tiene que anclar en una tierra, tiene que tener ese perfume que se ancla también en la memoria. Y hay una imagen de un fotomontaje que me encantó de este año, de los producidos este año, de un grupo de Arquitectura 4, que muestra en este magnífico fotomontaje, que por supuesto es un fotomontaje casi análogo, ¿no? Porque se replican dos veces el Hotel de los Inmigrantes de un lado al otro, se ve también el edificio del astillero al fondo, ¿no? Se ven los vestigios de ese pasado en el lugar, se ven los diques ya secos con las carretas, ¿no? El lugar en donde mayoritariamente estuvimos trabajando este año respira este espíritu, ¿no? Y este continuo entre la memoria del pasado, el presente actual abandonado y el futuro que se proyecta, forma parte de la densidad con la cual muchos de ustedes han construido vuestros proyectos, y eso hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo porque significa que
eso que podemos decir teóricamente, que podemos decir en nuestras clases, los docentes, que puedo decir yo en una clase teórica para todos ustedes, se vio encarnado de alguna forma en el trabajo académico realizado a pesar de nuestra falta de contacto y nuestra falta de presencialidad, incluso de la falta de no haber ido al lugar. Y estos imaginarios de futuro, porque el futuro también hay que pensarlo, y en realidad para pensar el futuro es muy importante estar anclado en el presente y tener memoria en el presente. No existe el futuro sin esa ancla en el presente. En realidad, el futuro es una imaginación del presente, ¿no? Y Kengo Kuma dice algo que me parece genial, y que lo decía hace muchos años, no lo dijo ahora, casi proféticamente en relación al futuro de la arquitectura. Esto lo dijo en el siglo XX, todavía no habíamos llegado al siglo XXI. Les recomiendo que lo lean a Kengo Kuma y que además miren su arquitectura. Él decía, la fuente de protección humana del siglo XXI estará dominada por la expansión del territorio cibernético. Es lo que está aconteciendo claramente hoy en día. Y del territorio físico también. Pero en vez del refugio arquitectónico, cuando llegue el momento, los seres humanos no vivirán en un edificio, sino en un jardín. Les cuento una infidencia, ¿no? Nosotros, como yo les dije, tenemos un chat de profesores, ¿no? En donde a veces se arman algunos debates interesantes, profesores de la FADU, de distintos talleres. Y bueno, en uno de esos chats, hace poco estuvimos discutiendo un tema que viene desde hace muchos años, del trabajo final de carrera para transformar el jury de proyecto arquitectónico en un trabajo final, etcétera, etcétera. Y en las distintas miradas, bueno, algunos decían, bueno, en realidad lo que tiene que hacer un estudiante en el último año de la carrera, que es un poco lo que hacemos en proyecto arquitectónico actualmente, es hacer un edificio con todas sus instalaciones, con todas sus estructuras calculadas, un edificio casi como para poder ser licitado. Cosa que es muy importante y cosa que de alguna forma también hacemos. Pero yo un poco más disruptivamente lo citaba a esto que decía Kengo Kuma en ese chat, y por supuesto mucha bolilla no me dieron, pero decía esto, digo, en realidad ¿no sería interesante que en el trabajo final de carrera los estudiantes no tuvieran la posibilidad de pensar concretamente y materialmente, es decir, con profundidad, no ser simplemente un mero dibujo abstracto, pero pensar con profundidad en algunos imaginarios que nos proyecten anclados en el presente, anclados en la memoria también del pasado, hacia el futuro, pero no simplemente desarrollar lo que la profesión nos demanda? Bueno, por supuesto esto fue polémico, y esto estaba fundado en esto que de alguna manera proféticamente decía Kengo Kuma. Él hablaba de que en el futuro no vamos a vivir en edificios, sino que vamos a vivir en un jardín. Y tal vez, teniendo en cuenta lo que está pasando hoy en día, ese futuro se adelantó, ¿no? Estamos en el medio de una pandemia en donde muchas veces los edificios son los causantes de las grandes contaminaciones, ¿no? Nos invitan a reunirnos en el espacio libre, en el afuera, ¿no? Bueno, me parece que algo de esta profecía de Kengo Kuma se está de alguna manera concretando. ¿Y por qué digo esto? Porque si nos ceñimos simplemente a la profesionalidad de resolver un edificio, que es muy importante que un arquitecto y un estudiante de arquitectura lo haga en su carrera, a mí me parece que hay que dilatar ese pensamiento en algo más, ¿no? Y pensar incluso en los modos de habitar que la realidad y esa realidad que ya está aconteciendo hoy en día nos interpela, ¿no? Entonces, ¿cómo será vivir en un jardín? Y me puse muy contento porque algo de esto apareció en esta imagen de un trabajo de proyecto urbano de este año del taller, ¿no? Un imaginario urbano de esa zona portuaria, pensando que en el futuro el delta iba a colonizar el río, ¿no? Como ya estaba aconteciendo, el delta se mueve, ¿no? Ya está en San Isidro, ya no está en Tigre. Y posiblemente en unos 50 años más, todo este paisaje sea parte del paisaje del delta, ¿no? Entonces tal vez en el futuro vivamos en un jardín. Y vuelvo a Nietzsche, que planteaba esto que es genial. No conozco ningún otro modo de tratar con grandes tareas que el juego. Y el juego es algo bien serio.
O sea, aprender a jugar es algo bien serio y es algo fundamental aprender a jugar para poder aprender a pensar. Y este año me vi, y les cuento una infidencia al armar esta charla, normalmente siempre colocaba, con esta cita de Nietzsche que estuvo en anteriores preludios, siempre buscaba alguna imagen de estudiantes del taller jugando en el piso con sus planos montajes o haciendo el esquicio del huésped, que tienen un componente lúdico de juego muy importante como pedagogía y como dinámica pedagógica. Y este año no tenía esas imágenes de ustedes trabajando en el taller porque no fuimos al taller. Y la verdad que me tuve que detener bastante en las carpetas del Drive buscando el material y encontré esta foto. Esta foto de estudiantes de arquitectura 2, que me gustó además la cita que ponen abajo de Bachelard, porque juega, ¿no? Con esta cuestión de lo que Bachelard plantea en las miniaturas con el macrocosmos y el microcosmos, ¿no? Con lo grande y lo pequeño. Y me pareció casi genialmente ingenua esta imagen de poner el embarcadero, ¿no? Que es el tema con el cual estuvieron trabajando los estudiantes de Arquitectura 2, ¿no? Habitado por los habitantes propuestos en el lugar, ¿no? Con una especie de feria, con una pareja caminando haciendo compras, ¿no? Con un señor andando en bicicleta, con otro leyendo un diario, y de repente, como zócalo de todo eso, la imagen del inmenso río y el horizonte, ¿no? Dos realidades contrapuestas que están puestas en relación a partir de este juego. Y me parece que esta imagen tiene mucho de ese juego serio que nos propone Nietzsche. Y Foucault dice, o nos pregunta más que decir, en un texto magnífico, que muchos de ustedes seguramente habrán leído, dice, ¿qué es imposible pensar y de qué imposibilidad se trata? Y en realidad esta es una pregunta que a nosotros nos parece sumamente interesante, porque pensar, por todo lo que vengo diciendo y por toda la experiencia que hemos tenido este año en el taller, no es simplemente razonar, no es simplemente ver el costado del funcionamiento racional de las cosas. Es encontrar, como dije y como vengo diciendo, la proyección de esas sombras, ¿no? Esa dimensión de vida que se curva en lo poético. Y de alguna manera, y esto es lo que dice genialmente Foucault, hay una imposibilidad. Hay una imposibilidad de llegar a ese punto. Y es por eso que nos aferramos tanto a la razón, porque la razón es posible. La razón nos permite asir o creer que tomamos, que podemos agarrar la realidad y de ahí controlarla. Pero en realidad es una ficción. La razón es un instrumento, la razón es una linterna, como decía Caveri, que nos permite iluminar algo desde nuestro prejuicio, pero hay algo que se nos va a escapar. Hay algo que está en otra dimensión, hay algo que forma parte de ese misterio, como diría Caveri, o, para ponerlo en términos de Foucault, porque Foucault no era creyente, en lugar de hablar de misterio, habla de imposibilidad, que es otra forma también de hablar de misterio, creo, en esta interpretación que estoy haciendo ahora en vivo y en directo. Hay una imposibilidad en el pensamiento. Y acercarse, entonces, a pensar algo, no es pensar algo concreto, valga la redundancia, sino es aproximarse a ese punto o a ese lugar de imposible. Pero sin ese trayecto hacia esa imposibilidad, no hay posibilidad verdaderamente de pensar. En realidad, pensar no es pensar algo concreto, sino un trayecto de aproximación a una imposibilidad que es imposible de ser tocada. Y también pensé mucho en relación a esta cita de Foucault, a este preludio de Foucault, en relación al trabajo del taller. Y me gustó esta imagen de 3 alumnos de A1, Josefina, Paula y Agustín, que dentro de este tema, que fue trabajar en el Museo de Arquitectura, y pensar en muchas cuestiones que tienen que ver con temas propiamente de la arquitectura que nos propone este pequeño monumento que está ahí en Callao y Libertador, ¿no?
y que hoy funciona tan mal, ¿no? Porque en realidad es un edificio industrial ferroviario, que justamente se caracteriza por su verticalidad, porque era un tanque de agua para los ferrocarriles, es decir, era un equipamiento del ferrocarril, y fue adaptado como museo y en realidad cercenado en sus posibilidades de aproximarse al horizonte del río, a pesar de estar en una posición privilegiada y poder acceder a su terraza, o de trabajar con algo que era inherente a esta torre, que es su verticalidad. ¿Y qué es lo que se hizo? Bueno, se hizo lo que se pudo, en ese caso, que fue estratificarlo como si fuera un edificio de propiedad horizontal, además cercenando todas sus ventanas. Entonces uno está caminando por el interior de ese museo, si no fueron, vale la pena la experiencia, si se quiere, de transitar esta negatividad, y uno se encuentra con que no se puede ver nada hacia afuera, y en realidad uno está siempre subiendo a un piso que parece como si fuera el de un departamento. Entonces, plantear este ejercicio en Arquitectura 1, ¿no? Casi sin programa, porque en algún punto fue un ejercicio sin programa, hizo que cada estudiante tuviese que, a partir del material arquitectónico concreto con el cual estuvieron trabajando, empezar a pensar, ¿no? Y si sostenemos y sostengo esta idea de que pensar es tocar de alguna manera, o aproximarse, más que tocar, porque no se toca, me corrijo, nos aproximamos a ese lugar de imposibilidad, en este trabajo, de lo que se trató, entre otras cosas, es de lograr, a partir de una serie de operaciones interiores compuestas por estas piezas, que vienen de otro lado, no importa de dónde, de alguna forma construir o volver a recrear la verticalidad de ese tanque, ¿no? Y hay una aspiración a esa verticalidad que está dada sobre todo en el corte de arriba, me parece, por esa especie de gran curva que excede, ¿no? Que excede, de alguna forma, a la escala del tanque, ¿no? Hay algo como que esa curva parecería que quiere continuar hacia abajo o hacia arriba y no puede lograr ese punto. Bueno, me parece que ahí, en ese corte en particular, en esa imagen en particular, está esa aspiración de querer recuperar la verticalidad y, por otro lado, la imposibilidad de lograrlo en términos absolutos. Me parece que eso está presente en este dibujo, y está presente también en este otro trabajo de Gabriel, de Arquitectura 3, en donde seguramente Gabriel no conocía el trabajo de estos estudiantes de UNE, y será la ocasión de que se conozcan o intercambien información, y a partir de esto vean las correspondencias de cómo por ahí, de manera aisladas, sin conocerse, sin haberse cruzado nunca, Gabriel pensó algo parecido, ¿no? Es decir, aspiró dentro de este contenedor a construir esa verticalidad estratificada en una serie de espacios, ¿no? Con un arco que viene de otro lado, en este caso es un fragmento del arco de la estación de Retiro, ¿no? Que aspira a algo más que el propio proyecto concreto le resulta imposible tocar. Entonces, me parece que en esa tensión hay algo que tiene que ver justamente con el pensamiento. No es claro, pero sí es preciso y sí tiene esta aspiración por lo imposible. Y me parece que esa dimensión, por aspirar un imposible, es lo que estos dos cortes están mostrando. Y me parece que poder leer esa aspiración por la imposibilidad, ¿no? Aunque parezca una perogrullada, es fundamental en cualquier buena arquitectura que se precie de tal. Y este gran teórico inglés que fue Colin Rowe, amigo de James Stirling en Liverpool, profesor de la Universidad de Liverpool, decía: proponemos, en vez de anhelar y esperar la disgregación del objeto, podría resultar juicioso, en la mayoría de los casos, permitir que el objeto llegara a ser digerido en una textura. Colin Rowe, que de alguna forma propuso también, como Aldo Van Eyck, una crítica a esa ciudad de objetos indiferenciados que se constituye la modernidad. De hecho, una de las cosas interesantes por las cuales me gusta ir a los juris de Arquitectura 3 y de Proyecto Arquitectónico en la facultad y poder recorrerlos, y un poco es lo que hice estos últimos 3 días, es ver cómo algunas ideas que
cuya muerte fue decretada ya hace muchos años por el Team 10 y por el propio Colin Rowe hace más de 50 o 60 años, siguen vivitas y coleando en nuestra facultad, ¿no? Como que seguimos diseñando en la facultad casi de manera acrítica cajas indeterminadas, transparentes, posadas en el paisaje, indiferentes a todo lo que las rodea, ¿no? He visto, sobre todo en los tribunales de Arquitectura 3, muchos de estos proyectos que son propuestas de muchos talleres de la facultad. Y digo, más allá de esto, que uno después puede hacer una crítica de cómo se planta un estudiante frente a esto, eso ya excede al propio estudiante porque, bueno, son las líneas de bajada de muchos talleres que entienden que la arquitectura es un objeto de cristal posado en un paisaje, ¿no? Y bueno, seguramente muchos de los que estuvieron en los tribunales presenciando esto van a saber a qué me refiero. Y Colin Rowe critica justamente esta idea de la modernidad de esos objetos posados, ¿no? Y habla justamente de la posibilidad de disgregar el objeto, ¿no? Y disgregarlo y digerirlo en una textura, ¿no? Entender la arquitectura como un texto, entenderla también como una textura. Y en ese sentido, haciendo esta clase, que la tuve que hacer este último fin de semana que pasó, porque esta semana iba a estar cargada con el tema del jury y otras cuestiones, busqué en los drives del taller. Eso es lo bueno de, además, de este año de pandemia, de que tenemos todos los trabajos cargados de todos ustedes, con todo su proceso en los drives del taller. Y recordé este trabajo de Olivia y de Balse, y no sé si me olvido de algún compañero, perdón si me omito alguno más, pero a Olivia y a Balse los recuerdo bien, de Arquitectura 2 en el embarcadero, ¿no? Y quisieron, y yo recuerdo también en una crítica colectiva que participé del nivel, y les dije que me había encantado este trabajo y que por suerte llegó a muy buen puerto, que quisieran debajo de esa techumbre, de ese galpón del embarcadero, un pequeño pueblito, ¿no? Un pequeño tejido que constituye el conjunto de viviendas que proyectaron como tema en ese nivel, ¿no? Y ese pequeño pueblito se compone de ochavas, de calles, de pequeñas plazoletas o patios a los cuales dan la vivienda. Y entender básicamente el proyecto como la miniatura de una ciudad, ¿no? Esto de lo grande y de lo pequeño, ¿no? Como una textura, como un tejido dentro de la modulación que nos propone este edificio continuo, me parece brillante. Y lo mismo también, esa textura, en otro trabajo también del mismo nivel de Arquitectura 2, como a partir de la modulación, ¿no? Del tejido de relaciones que propone, o de esa modulación que propone básicamente el galpón, se entretejió un nuevo programa, ¿no? Esta idea del entretejido, de no entender que la cosa es un objeto aislado, posado en un sitio, sin relaciones, ¿no? Esta posibilidad de entender que la ciudad y las relaciones humanas se construyen así. Y también se dio esta misma noción en una escala mucho mayor en el trabajo de Arquitectura 4, ¿no? En este caso vemos el trabajo de Mauricio y de Mairón, ¿no? En donde ya en una porción de territorio mucho mayor encontraron la forma de entretejer estas viviendas de una manera magistral, con los diques, con la plaza de acceso, en relación al edificio del Hotel de los Inmigrantes. Y John Hudson, que este año además hemos estudiado una de sus magníficas casas en Arquitectura 1, la Canlis, y autor de un edificio mucho más famoso que es la Ópera de Sydney, que lamentablemente él no pudo terminar, nos decía esto: los edificios no deben completarse nunca. La arquitectura debe cambiar para responder a la vida. Y volvemos a esto, ¿no? A la idea del fragmento, a la idea de salir de la noción de objeto cerrado y completo, a la idea de no responder solamente a la función, sino algo mucho más complejo que es la vida misma. Si la arquitectura no tiene que ver con la vida, o no la relacionamos o no la comprendemos desde la vida, con todas sus dimensiones, ¿no? El sueño y la vigilia, no estamos entendiendo de qué va la arquitectura.
Y en ese sentido, vuelvo otra vez al trabajo de PA de Ignacio, que como ya les dije, obtuvo la mejor calificación de todo su tribunal, un trabajo brillante, y que en este caso, en este astillero monótono, si se quiere, pero magnífico, que está ahí en el predio de Dársena Norte, de Tandanor, había, y esto me lo hizo ver porque yo no había ido al lugar, y en una de las críticas que tuvimos en Proyecto Arquitectónico, él habló de ese fragmento de astillero que había quedado abandonado en la otra punta, muy cercana a uno de los bordes del predio en relación a la avenida, que no sé si es Antártida Argentina, la que está ahí frente a Retiro, ¿no? Y viendo su propuesta, él rescató el intersticio abandonado que había resultado entre estos dos edificios incompletos y completó ese fragmento abandonado y lo vinculó con el astillero a través de una pasarela y creó una nueva plaza, ¿no? Entonces, me parece que esta imagen condice perfecto con eso que, a lo que nos está invitando John Hudson en el preludio que acabo de citar. Y cómo eso se ve, por ejemplo, en la creación de esta nueva costanera plena de vida en este lugar, ¿no? Un proyecto que realmente no solamente nos había parecido magnífico a nosotros antes de que lo presentara el jury, sino que ratifica lo que nosotros en la nivelación interna que hicimos en el taller, finalmente el jury, que no éramos ninguno de nosotros los que estaba en ese jurado, porque el jury de proyecto arquitectónico es independiente, terminó ratificando. Un gran trabajo de un estudiante que ya es un arquitecto. Augusto Rodin, el gran escultor, decía: un arte que tiene vida en sí mismo no restaura las obras del pasado, sino que las continúa. Y a nosotros, como nos interesa entender la arquitectura como un arte que tiene vida, no nos interesa simplemente plantarnos en la experiencia de estas preexistencias para restaurar un pasado que ya fue, sino de alguna forma, como mostraba recién en el trabajo de Nacho, continuarlas. Y esto creo que se dio en todos los niveles, por suerte, del taller, ¿no? Este es un trabajo de otros estudiantes de Arquitectura 1, con el MARC, en donde más allá de resolver un programa específico, lo que siempre estuvo en juego en este pequeño edificio de Retiro, que hoy funciona como Museo de Arquitectura, es darle continuidad. Lo mismo pasó en el embarcadero de Arquitectura 2, o en el edificio magnífico del Museo Ferroviario de Arquitectura 3, ¿no? En este caso, cómo lograr esa continuidad para darle vida, para darle una nueva vida, ¿no? A ese edificio ladrillero, casi como un dock de Puerto Madero, en relación a la plaza que lo enfrenta a la Avenida Libertador y generando esta especie de nuevo propilio, nuevo acceso, nuevo umbral al mismo. O en la Arquitectura 4, en ese proyecto que en realidad no trabajamos con una preexistencia, sino que trabajamos con un proyecto de cero, absolutamente nuevo, pero que de alguna manera se entreteje con ese pasado, ¿no? En este caso, otra vez, las viviendas de Mauricio y de Mairón, entretejiéndose con la presencia omnipresente, valga la redundancia, del Hotel de los Inmigrantes, y generando estas especies de plazas flotantes sobre los diques del río que están allí. O el polo cultural y educativo del astillero, justamente buscando darle continuidades a este relato a partir, otra vez, de un edificio preexistente y reinterpretado. Y es por eso que para nosotros es muy importante esto que tiene que ver con el diálogo y que Miralles lo decía en torno de la arquitectura. Él decía magistralmente: yo cambiaría la palabra idea por la palabra diálogo, conversar más que idea. Y en realidad en esto coincide absolutamente con Claudio Caveri, a quien estoy seguro Miralles no conocía, pero Caveri decía lo mismo, ¿no? Criticaba fuertemente esta idea de la idea fuerte de arquitectura, ¿no? Porque dice, las ideas se imponen, ¿no? Y no hay cosa peor que imponer un edificio a un lugar, ¿no? Esto me parece que es algo clave para nosotros, que hemos tratado de enseñarles
a todos ustedes este año en el taller y que además forma parte de nuestra propuesta. No nos interesa imponer nuestra idea a nadie, y mucho menos a un lugar, a un edificio. Nos interesa dialogar con lo que está, nos interesa dialogar con ustedes, nos interesa este juego con la palabra, este juego de conversación, que también es la arquitectura. Y buscando en los archivos encontré esta imagen, y que recuerdo fue una crítica colectiva en la cual participé en Arquitectura 2, y que por suerte después no había visto el resultado y la encontré en el Drive, ¿no? De unos estudiantes que promovían generar en el embarcadero, en ese conjunto de viviendas que les conté anteriormente que hicieron los estudiantes de Arquitectura 2, una serie de pasarelas, ¿no? Que atravesaban todo el complejo en un determinado nivel más elevado, ¿no? Y yo recuerdo que esas pasarelas originalmente, cuando las vi en esa crítica colectiva, eran pasarelas totalmente opacas de hormigón, ¿no? Y veo en qué se transformaron, ¿no? Y de repente yo decía, bueno, si están proponiendo una lucarna ahí en el techo, ¿no? ¿Por qué esa pasarela, más allá de que yo tengo que caminar por ahí arriba, y no puede ser transparente, como una lucarna de vidrio, ni la voy a hacer de vidrio, ¿por qué no lograr cierta transparencia? ¿Por qué no empezar a dialogar con toda esa estructura de ferretería que forman parte de las cabriadas, ¿no? Entonces, viendo el resultado, ¿no? Cómo las barandas se transformaron en estos elementos materiales construidos en madera, y la plataforma, más que ser una plataforma maciza de hormigón, empezó a estar ahuecada con estos huecos. Bueno, empezó a generarse un diálogo, y yo creo que la manifestación de ese diálogo en arquitectura, me parece que esta imagen lo muestra más que claramente. Y este gran pensador, que es George Steiner, decía: personare significa un sonar, un decir a través. Ser persona es sonar con, un movimiento dual, un diálogo más que un monólogo. Y si nosotros promovemos, más que las ideas que se imponen, las ideas fuerzas sobre un lugar, que justamente, ¿no? La palabra fuerza, ¿no? Forzar algo, entender que los edificios son como las personas, ¿no? Suenan, ¿no? Suenan con, ¿no? Y en realidad están dialogando, más que proponer un simple monólogo. Bueno, ese es uno de los objetivos que hemos perseguido con todos los trabajos del taller. Y me parece que esta imagen de Micaela también, de su trabajo de Arquitectura 3, Micaela dibuja muy bien a mano, y más allá de este año que fue todo digital, no perdamos el dibujo con la mano, ¿no? Es una herramienta magnífica la mano para expresar mucho más dúctilmente esta conversación que muchas veces uno tiene con uno mismo y con el proyecto, ¿no? Yo creo que proyectar, crear arquitectura es también un diálogo, es un diálogo muchas veces con el lugar, con otros y con uno mismo, y el dibujo tal vez es la expresión de esa intimidad, de ese diálogo con la mano y con el pensamiento de una manera muy directa, mucho más que una computadora. Este dibujo muestra magistralmente, con la mano, ese diálogo inicial de Micaela con el lugar, ¿no? El edificio del museo, como ella de alguna manera puso la atención en este bajar, en el descender, en ese espacio intersticial que mostraba antes, y de alguna forma todo esto dialogando con el edificio emblema de la estación Retiro, que son los dos andenes de la estación. Este dibujo habla de Retiro, del diálogo con ella misma, del diálogo con el lugar y del diálogo de la arquitectura en sí mismo. Por eso me parece muy significativo de conjugar todas estas cuestiones y cómo un simple dibujo puede mostrar esto. Y parece que estoy hablando de cosas que en algún punto pueden sonar como muy lejanas, ¿no? Como muy poco concretas. Y el maestro Jorge Scrimaglio, al cual visitamos hace un par de años 2 veces en sendos viajes que hicimos a la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, le daba mucha importancia a la cuestión concreta y material de la arquitectura, que no hay que olvidarse. Es decir, la arquitectura no es una idea abstracta, ¿no? La arquitectura es algo bien concreto, y como es algo bien concreto, ahí radica su dificultad, ¿no? Porque es algo que se implica con la realidad misma, es la realidad misma, a pesar de que, o no a pesar de que se construye con
con materiales intangibles, ¿no? Con materiales también inespecíficos. Y él decía que entre el material y la técnica de la obra y la forma resultante, existe una interrelación tal que el material y la técnica aparecen por momentos como creados para poder crear determinadas formas arquitectónicas. Y por momentos, como si fueran ellos, el material y la técnica, los verdaderos creadores. Lo que dice acá magistralmente Scrimaglio es algo que de alguna forma también decía Heidegger, ¿no? En realidad, uno no habla un lenguaje, uno es hablado por la lengua. Y de alguna forma, lo que Scrimaglio nos está diciendo es que uno no habla un lenguaje material arquitectónico o técnico, sino que el material y la técnica misma que se constituye a partir de ese material son los verdaderos creadores de la arquitectura. Y en realidad su obra es un manifiesto de esto, ¿no? Su obra construida en ladrillo es el ladrillo y la técnica del ladrillo los que crean la obra. Y esta dimensión material para nosotros está presente no solamente en los niveles de jury. Este es un trabajo de MP, del jury de A3, que trabajamos conjuntamente con la Cátedra de Materialización de Proyecto, y en este caso es, como ya venimos viendo, el trabajo en relación al Museo Ferroviario, cómo ese museo ferroviario, con esos grandes muros de ladrillo, bueno, en este trabajo justamente es a partir de esa técnica, de ese muro centenario de ladrillo hecho por los ingleses, con esas arquerías, con esas perfilerías metálicas. En este trabajo, a partir de una intervención muy puntual, se buscó la expansión, la profundización, o darle más profundidad a un muro que ya era profundo. Me parece que este detalle, o esta serie de detalles técnicos muy concretos, materiales, muestran cómo algo que ya inherentemente era profundo se le buscó a través de los episodios arquitectónicos que aquí se narran, darle mayor profundidad. Me parece que lo magnífico de este dibujo es que muestra eso, más allá del detalle específico técnico que no voy a analizar. Y eso mismo también, esta imaginación técnica, apareció también en los trabajos de proyecto arquitectónico, ¿no? Este es uno de los barcos. Ayer escuché la crítica que le hicieron a Rodrigo en su trabajo de proyecto arquitectónico, y uno de los jurados, una de las jurados le dijo, bueno, esta es la barca, es el arca de Rodrigo, ¿no? Y él imaginó en ese astillero de Tandalor, ¿no? Un nuevo programa, una serie de nuevos programas en este polo cultural, y lo imaginó como barcos, como los antiguos barcos, como las memorias de esos antiguos barcos que poblaban el astillero, ahora con nuevos programas como auditorios, salas de danza, etcétera, etcétera. Y cuando construyó estos nuevos barcos, bueno, obviamente está apelando a cierta tecnología, cierta técnica que es inherente justamente a la tecnología naval, ¿no? Esas costillas son propias de la construcción de los barcos en los astilleros, y en realidad lo que me pareció genial de la explicación y como lo contó, que además lo contó muy bien, es cómo, además de resolver estos nuevos programas con este detalle magnífico que presentó al jurado, de alguna forma la técnica no es simplemente resolver el detalle constructivo. Acá hay una tecnología que está inspirada en la memoria del lugar, y a partir de esa inspiración del lugar deviene la arquitectura. Pero esto también excedía los niveles de jury, ¿no? Y apareció, y me alegró muchísimo, nos alegró muchísimo cuando hicimos la nivelación de todos los integrantes del taller y vimos los trabajos de todos ustedes en una jornada muy apretada en todos estos días, que en Arquitectura 1 también hubo un momento de construcción, de reconstrucción o de entender cómo son los elementos constructivos del MARC, ¿no? Se hizo un despiece de esos profundos muros, de esa estructura metálica, repetitiva, y cómo esa conciencia material de alguna forma caló en los distintos proyectos cuando se pusieron en diálogo con el edificio, ¿no? Entonces, si yo se lo muestro a cualquiera que transite por la facultad y digo que esto es un trabajo de un estudiante de Arquitectura 1, estoy seguro que no me van a creer. Y así como la arquitectura tiene esta dimensión material, concreta, que es su esencia y no se puede separar, también hay una dimensión que está en tensión, que es la dimensión de lo inútil. Y en ese sentido, y sigo un poco rescatando algunas de las 30 películas que vimos en este ciclo de cine,
una gran película que si no la vieron, se les recomiendo a todos que la vean ahora que empiezan las vacaciones, que es Fitzcarraldo de Werner Herzog. Y quiero agradecer acá también públicamente a Charlie Jurado, porque él nos presentó en el ciclo de cine a Werner Herzog y fue magnífico ver algunas de las secuencias de algunas de las películas que Herzog hizo junto con este gran actor, que es el protagonista de la película, que es Klaus Kinski. Y de las 5 películas que el dúo Herzog y Kinski filmaron, vimos 4. Entre ellas Fitzcarraldo, que es la primera, y que se trata, se los cuento brevemente el argumento, de un gestor cultural, un amante de la ópera, que le gustaba mucho la ópera de Enrico Caruso, y que en el Amazonas peruanos, decide llevar y construir un teatro en el medio del Amazonas. Y para eso termina contratando un barco que navega contracorriente en ese turbulento río, y para llegar al lugar en donde tenía que fundar su empresa, hace cruzar ese barco, no por el río, sino subirlo a una montaña. Y de hecho, la película está construida no con efectos especiales. El barco de Herzog en Fitzcarraldo efectivamente es subido a una montaña y hay 0 efecto especial en la película. Y hay un diálogo que me encantó en la película y que lo rescato, que Fitzcarraldo, que es el protagonista, es el amante de la ópera, así se llama, dice: por el cocinero de los perros, por Verdi, por Rossini, por Caruso. Y Don Araujo, que es otro personaje, le dice: por Fitzcarraldo, el conquistador de lo inútil. Y Fitzcarraldo le contesta: tan cierto como que estoy parado delante de usted. Un día voy a llevar gran ópera a la selva. Soy mayoría, soy los billones, soy el teatro en la jungla, soy el inventor del caucho. Solo a través de mí el caucho se hace palabra. Y en realidad, la gran metáfora que está detrás de esta magnífica película, y que vuelvo a recomendársela si no la vieron, que la miren, es que Fitzcarraldo es el conquistador de lo inútil, es el que se atreve a una empresa inútil. Y me parece que esto está íntimamente relacionado con el arte de la arquitectura. Si no somos capaces, más allá de la técnica, de conquistar esta dimensión de lo inútil en lo arquitectónico, que es una dimensión imposible también, estamos perdidos. Y vuelvo a lo que está pasando hoy en día, que me parece que nos tiene que hacer pensar, ¿no? Casi todo ha cesado en su funcionamiento y vivimos de alguna manera tratando de restablecer lo anterior, ¿no? Nuestro funcionamiento habitual. Y no nos bancamos, ¿no? Yo creo que hay casi como una resistencia social que es justificada por 1000 situaciones, no digo que sea injustificada, pero no nos bancamos, ¿no? La espera, que muchas veces nos invita a la realidad, la espera por no hacer nada, ¿no? Por la inutilidad, por no darle utilidad, ¿no? A nuestras vidas simplemente produciendo, ¿no? Es decir, hay como un rechazo a salir de la productividad y a entrar de alguna manera en una cierta dimensión del inútil. De hecho, el ocio, valga la aclaración, saben que me gustan las etimologías, es lo contrario de hacer negocios. Bueno, y este es el afiche de este señor, que es Klaus Kinski, que es un actor magnífico, interpretando a Fitzcarraldo y remontando su barco en una montaña del Amazonas. Y esta dimensión de lo inútil es una dimensión del lenguaje. Y acá vuelvo a este gran pensador que es Martin Heidegger, y que siempre me gusta citarlo. Él decía que hay 3 niveles en el lenguaje. 1, la palabra divina, es crear lo que se dice. 2, es el lenguaje paradisíaco, cuando Adán da nombre a los animales y funda el lenguaje original del hombre, y esto llega a nosotros a través del lenguaje simbólico, es decir, a través del lenguaje de esa mitad ausente que no está, o del lenguaje poético. Y 3, es el lenguaje habitual, es el lenguaje instrumental, que es una convención solo para señalar o identificar. Y Heidegger dice certeramente:
solo la dimensión simbólica o poética es la que manifiesta que la palabra adánica sobreviva. Todo lenguaje es poesía caída. Y siempre muestro, cuando cito esta frase de Kant, que está en un libro magnífico, que se llama ¿Qué es pensar? Es un libro dedicado justamente al tema del pensamiento, que es algo que nos interesa particularmente. Me gusta mostrar este cuadro de Bruegel, que es un pintor flamenco que lo pintó en el año 1500, que también lo hemos reiteradamente visto en el ciclo de cine, citado en las películas de Lars von Trier o Tarkovsky, que lo toman como un ícono de su filmografía. Y este cuadro de Bruegel, pintado ya hace más de 500 años, se llama Ícaro. Y en realidad uno dice, y bueno, todos conocen la historia de Ícaro, la cuento brevemente, ¿no? Ícaro desafía las leyes de la gravedad y sale volando de una isla en el medio del Mediterráneo con su padre, que era Dédalo, ¿no? El autor del laberinto de Creta, y los dos salen volando por el aire con unas alas construidas con plumas de aves y pegadas con cera, y como Ícaro osa volar más alto de lo que podía volar, en un momento dado la cera de sus alas se derrite y por lo tanto, por la misma ley de la gravedad, cae en el medio del mar y se ahoga, ¿no? De alguna forma, el mito de Dédalo y de Ícaro habla de la desmesura del hombre, ¿no? Del hombre que quiere volar demasiado alto, ¿no? Es un poco lo que nos está pasando, y los dioses, en esta cosa que también hemos charlado este año en la charla sobre mito, razón y arquitectura, el hombre de alguna manera es bajado intempestivamente por los dioses cuando los hombres tratan de emularlo. Y uno dice, bueno, ¿y esto es Ícaro? En realidad lo que estamos viendo es un señor que está arando la tierra con un arado y su buey, otros que están en su barco de vela desplegados allí, seguramente comerciando, otros barcos en la bahía de una ciudad, otro pastando sus ovejas, y en realidad lo que estamos viendo casi de manera omnipresente en esta imagen es el mundo de la cotidianeidad. Es el mundo de la vida cotidiana, del trabajo, de la utilidad, de la producción. Ese es el mundo omnipresente en el cuadro de Bruegel. Es el lenguaje instrumental. ¿Y dónde está Ícaro? Ícaro está, si lo miran atentamente, en vuestras pantallas, abajo, a la derecha, hay dos patitas que emergen hundiéndose en el mar. Prácticamente lo que da el título del cuadro aparece minúsculo ahí al fondo, abajo, a la derecha. Y es muy enigmático el cuadro, pero a mí me dio que pensar este cuadro muchas veces cuando lo vi. Y básicamente para mí se relaciona, entre otras cosas, con este texto de Heidegger. ¿Por qué? Porque en realidad el lenguaje instrumental, el lenguaje de la cotidianeidad, el lenguaje que hace que las cosas funcionen, no nos permite ver lo sobrenatural. Lo sobrenatural que puede ser que un hombre caiga del cielo en picada al mar porque estaba volando. Tan inverosímil y tan sobrenatural es eso que el lenguaje instrumental no nos permite verlo. Y ya voy finalizando, porque vamos a ir por 32 preludios en esta clase de cierre, y este no tiene imagen, y es de María Zambrano. Y quería hablar un poco de esto. Quería hablar de la esperanza, porque parece que hemos transitado un año que fue en algún punto muy desesperanzador. Y Zambrano dice algo que me parece genial, tiene varios textos dedicados al tema de la esperanza, era uno de sus temas fetiche, como el sueño también, y dice, pues hay una esperanza que nada espera, que se alimenta de su propia incertidumbre. Esa es la esperanza creadora. Yo creo que en este mundo que de alguna forma ha dejado de funcionar, nos ha puesto en modo de espera. Y eso nos genera desesperanza. A veces desesperamos, ¿no? Fíjense que un término está relacionado con el otro, ¿no? La desesperanza o la desesperación
tiene que ver de alguna manera como contrapartida con la espera, porque en realidad no nos dejamos alimentar por nuestra propia incertidumbre o por la propia incertidumbre de lo que acontece. Pero sin embargo, lo que dice Zambrano, y esto me parece absolutamente esperanzador, y creo que este curso que hemos hecho este año tan particular, en donde parecía, como le decía Olivia hoy al inicio de la clase, que no podíamos hacer nada, sin embargo, creamos. Y la esperanza que realmente nos interesa es la esperanza creadora. Así que, como decía Heidegger, me resta agradecer. Él decía en este texto que habla sobre el pensar que la palabra danke, denke, en alemán, tienen la misma raíz etimológica. Danke es agradecer, denke es pensar. Así que quiero, en primer lugar, darle las gracias a todos y a todos los estudiantes, a todas y todos los estudiantes que cursaron este año con nosotros en el taller, por haberse internado de alguna forma en esta experiencia inédita, de la cual seguramente ninguno de nosotros nos vamos a olvidar. Yo este año cumplí 41 años de estar en la facultad, desde que entré como estudiante hasta el día de hoy, y la verdad nunca me tocó vivir algo así. Y también quiero darle unas gracias muy especial a cada uno de los integrantes que conformamos el taller. Sin el trabajo de todos ellos, sin la implicancia, sin su entrega, sin su desinterés, no se hubiera podido llevar adelante esto. Así que quiero agradecerle a Nico Abati, le quiero agradecer a Nico Stiberman, le quiero agradecer a Tilio, le quiero agradecer a Juan, que pudo estar a pesar de todo este año estando en Hamburgo con nosotros. Le quiero agradecer a Gaby, le quiero agradecer a Santi, le quiero agradecer a Juana, le quiero agradecer a Rodi, le quiero agradecer a Sofía, le quiero agradecer a Charlie, le quiero agradecer a Elena, que tuvimos este año la maravillosa posibilidad de que ella estando en Madrid pueda volver con nosotros al taller. Le quiero agradecer a Andy, que también se iba a ir a Alemania y sin embargo está con nosotros en el taller. Le quiero agradecer a César y le quiero agradecer al más Benjamín de todos nosotros, que es Fran, por este estupendo año. Así que muchas gracias otra vez a todos y todas. Y ahora vamos a dar las notas. Así que gracias.